Gracias, Patricia. Cuando se inició la pandemia, hace un año, República Dominicana estaba frente a un desafío institucional serio, muy serio. Se había requebrajado el control político del Estado en manos de una organización política que había logrado permanecer al frente de las cosas públicas durante 16 años consecutivos. Se dividió esa organización política, pero además la sociedad acumulaba ansiedades respecto a déficit de respuestas institucionales, como el que se daba con la justicia dominicana. Un ministerio público al que no le cabía más descrédito, una justicia que en algunas oportunidades nosotros mismos calificamos como un muladar. Y una situación de inseguridad que mantenía a la sociedad permanentemente estresada, a pesar de un crecimiento económico permanente. Pero el crecimiento económico no impactaba en la construcción de equidad y en la reducción de la desigualdad económico y social. Estábamos frente a unas elecciones, así nos atrapa la pandemia. Y obviamente con la irresponsabilidad que ya es paradigmático en el comportamiento de los partidos políticos, intentaron instrumentalizar la pandemia como arma de combate en el proceso electoral. Personalmente me tocó lucir solo en mi accionar como comunicador, porque enfrentaba la conducta del gobierno y la conducta de la oposición. Y quienes militaban en el pensamiento de la oposición toleraban lo que la oposición hacía, pero condenaban con acidez lo que hacía el gobierno. Y los que militaban en el ámbito del gobierno, en el pensamiento del gobierno, condenaban de manera implacable el comportamiento de la oposición en la pandemia, pero toleraban de manera indulgente el comportamiento del gobierno. Siempre defendí que se permitiera a las instituciones del Estado que tenían a su cargo el manejo de la pandemia suficiente libertad y tranquilidad para que pudieran enfrentar ese desafío, concentrando todos los esfuerzos que pudieran tener a su disposición. Luego del cambio del gobierno, trasladé mi reclamo hacia las instituciones del gobierno que tenían en su mano el manejo de la pandemia, para que se le permitiera lo que yo reclamaba para las otras instituciones. Pese a que el gobierno de Luis Abinader ha tenido que enfrentar el desafío económico que implicó la pandemia por derivación de la parálisis de la economía y la demanda sanitaria como tal, lo ha hecho de una forma que debería concitar la felicitación de todo el pueblo dominicano. Hoy ya hemos recibido 1 millón de vacunas que asegura esto, inmunizar los dominicanos en riesgo. Todos los dominicanos en riesgo, sin excepción. Asegura la inmunización. Por lo tanto, garantiza casi eliminar la mortalidad por el COVID. Porque la población que va a quedar estaría en condición de resistir el embate de la enfermedad con el acompañamiento del sistema de salud y superarlo. El aporte del gobierno de Luis Abinader en el manejo de la pandemia, en la construcción de soluciones, lo hace merecedor de reconocimiento internacional.
República Dominicana ha sido colocada por el gobierno en condición de superar la pandemia en un plazo breve y de concentrar todos sus esfuerzos en la recuperación económica que mitigue el sufrimiento que tiene una gran cantidad de dominicanos y dominicanas porque han perdido su medio de sustento a partir de ser desvinculados del aparato productivo. Vayan mis felicitaciones para el presidente Luis Abinader, para todo el equipo de salud que ha estado a cargo de esto. Mis felicitaciones para la Policía Nacional que tuvo que encargarse de el control social en el momento en que se requería de la imposición del confinamiento para garantizar distanciamiento social o distanciamiento personal. República Dominicana debe exhibir orgullo internacional por el manejo de la pandemia, porque la verdad es que el gobierno del cambio al que yo le doy tanta cajeta porque yo no me subo en ola y no procuro ser simpático. Hay que reconocer que el gobierno del cambio ha tenido un manejo técnico, político y social responsable en todo lo referente a la pandemia. De manera que la República Dominicana debe reconocerle esto al gobierno de Luis Abinader.